Para hacer una presentación formal, mi nombre es Michael Moedadía, Michael Extremo. Empiezo en esto de hip hop y la música desde el año 2005. Yo tengo un corazón ciego que no me cabe en el pecho, y como soy implacable, soy un santo bendiciendo. Mírense que este perfecto, que la verdad es un espejo. Yo tengo una sola cara, a los malos, a los buenos tengo que lucir terreno porque a nadie yo le debo, y por ende no la temo. ¿Por qué voy a andar con nervios? Si conocen al extremo, conocen a Juan sin miedo, es que defiende la causa, que ya no tienen remedio, no buscando perdón, la pasada a lo peor. Un terrorista, un derechista, un violador, un mujeriego, un borracho, un jugador, y los que me están buscando saben quién es lo que yo soy. Desde que empecé ya tenía definido ya que quería ser rapero, ¿entiendes? Contar historias de otros a través de la poesía. Escogí hip hop porque me parece que es un medio fuerte para decir cosas fuertes, ¿entiendes? El rapero, que es el que tiene el don de ponerle en las rimas esa realidad tuya, ¿entiendes? Tú sabes, yo me he sentado a pensar lo que sería de mi vida si no me hubiese cuidado del rencor y de la envidia, y aprendí con las mentiras que las verdades se admiran. Yo aprendí la dignidad con quien peor la vestía. Yo ayudé a muchos ingratos que no se lo y recibí malos tratos en lugar de pleitesía. Por eso no hay paz con nadie, que el Señor me bendiga. Cuando tenga que tirarle no me va a temblar la rima. Yo conocía gente de la high, conocía gente de la esquina, viviendo en el mismo barrio, el de cuarto en un solar y el de casa con piscina. Pero un hombre no se mide por los pesos que trae encima. Un hombre para mí es un hombre si demuestra su valía. Es risible como van diciendo adiós a las virtudes que tenían y tuercen por el camino de la vergüenza. Día es triste. Este es el barrio, aquí transcurre toda la vida, de aquí salen todas las canteras de todas las canciones, ¿oíste, mi hermano? Ahí es donde está la verdadera riqueza de este país, ¿entiendes? Ahí es donde está la historia, ahí es donde está el cubano identificado con sus problemas, con sus sueños, con sus errores. Y ya nada, mis producciones no salen por ningún sello discográfico de Cuba, los vendo yo de mano en mano en la calle. Bueno, no sé lo que pueda suceder mañana, qué tipo de diálogo pudiera haber entre un sello discográfico cubano y la música mía. Esa es la gran pregunta, ¿entiendes? Yo ahora mismo no estoy cerrado tampoco, estoy abierto. Ahora mismo ustedes están aquí porque yo estoy abierto al mundo. Estoy abierto a todo lo que pueda suceder con mi trabajo bajo mis propias políticas, ¿entiendes? Yo no estoy dispuesto a negociar mi línea de trabajo con ningún sello discográfico, ni de Cuba ni de fuera de Cuba. Poniéndose feo el picheo, callejeo pa' los guavos, changaneo pa' el punteo, sacadera de oveta, de chaveta, arrancadera de fuego. Si la cadena está buena y está la careta, te pasan los remos, te meten los hierros. La casa te empeño la moto, cómete a la jeva, después se los saco a los perros. Total, de pedruco en requeme se olvidan las cosas que pierdes. Te dejo la cara pa' luego, pecharte con ella, pa' entrar en descaro cuando se me acaben las piedras. El pincha de monte y cien fuego, a 2 cañas y a 3 cañas. Y reina pompas que se pegan sabroso las lesbias. Travestis, maricones y pingueros tienen a 23 regias. Los metales cuidan el culo, se sabe. Mis primeros pasos dentro de la música estuve muy ligado a la música electrónica. Cuando hablo de mi carrera, la empiezo a contar a partir de la unión esta con DJ Wichi, con Yoyoan. Por ahí empezó la carrera de Michael Extremo, ¿entiendes? Ya después he trabajado mucho con los Ardianos. Los Ardianos son unos hermanos que siempre hemos estado juntos, en las malas, en las buenas. También ahora estoy trabajando mucho con la banda Cuba Libre. Cuba Libre es una banda de rock alternativa. Yo a veces digo que yo soy un rapero que habla como un salsero y canta como un rockero. Porque
me gustan, yo soy fan a Metallica, soy fan a Benny Moré, ¿entiendes? Soy fan a Kool and the Gang, ¿entiendes? Entonces es una mezcla rara ahí que yo no sé por dónde me voy a ir, ¿entiendes? Y al final eso es lo que me sale. Por eso es la facilidad que me da de pinchar con bandas de cualquier corte, ¿entiendes? Me muevo en una gama amplia de posibilidades a la hora de la creación artística. Escuchen la máquina, toquen el piano, hip hop cubano. Esto es la pena del son. Más que le traigo en el micrófono, sube tu mano sin simbiote. Mira, tú sabes, vamos para los barrios, los sitios. No se puede contar la historia de La Habana ni de Cuba sin contar la historia de su gente. Acompáñame. Cada barrio es un pedacito de La Habana donde transcurre la vida. Entonces en eso es lo que estamos tratando de describir la vida real de las personas. Cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras aspiraciones. La segunda temporada. Michael Extremo. A tu vez, este es el barrio, los sitios con sus cosas, mi hermano. Esta es la verdadera Cuba, ¿entiendes? Ahora vamos a ver a mi barbero, un maestro del Spoken Word. Y él seguro canterando el sistema. ¡Oye, sí! Esta es la casa de mi hermano. Es mi barbero, es mi amigo y es un artista también, el Fígaro. Él escribe poesía, el mío, tírale algo. Fachadas pintadas con sol, casas deshechas, historias de sangre y sudor, de guerras, de paz, de amor, de amistades, de traición, de cobardía y de valor, de alegría y de dolor, de muerte y resurrección en sus aceras estrechas. Este es mi barrio, el lugar donde he nacido, me he criado y he crecido. Un pedazo de ciudad rodeado por avenidas, donde viven muchas muertes y se mueren muchas vidas, donde amistades forjadas con fuego crecen bendecidas, donde que no es nada tuyo, en las más negras te ofrece hasta su comida. Respetos para mi gueto, para su cuadra, su esquina, sus balcones que dan sombra y su brisa matutina, para los blancos, para los prietos, para los traviesos, los quietos, para todo mi vecindario, que donde quiera que esté no voy a dejar de ser lo que en sus calles aprendí, y que siempre estaré ahí, aunque viva cerca o lejos, que me siento afortunado por haberme aquí criado, y porque como un soldado me mantengo atrincherado tras tus murallas, y con lo que me has brindado, ya yo estoy bien preparado para librar cualquier batalla, y que aquí voy a seguir arrancándole la soga al calendario, porque este es mi barrio. Eso es lo que hay. Esa es la verdad de La Habana. Esa es poesía de la calle de verdad.